Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa, La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos y vamos a leer el pasaje que se titula La Confesión de Pedro, que se encuentra en los versículos a partir del 27. Pero vamos a extendernos un poquitico más y vamos a leer parte del pasaje que dice Jesús anuncia su muerte. Así que vamos a leer los versículos desde el 27 hasta el 33. Y lo hice de esta manera porque tiene más un sentido de unidad lógica, pues leer estos pasajes, estos versículos juntos y ya después la otra parte del capítulo la leeremos en el próximo programa. Así que hoy desde el 27 hasta el 33, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos un día más, una vez más, por esta hermosa oportunidad de leer tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que tú me des sabiduría de lo alto, que tú pongas palabras en mi boca y que nuevamente me uses para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que leemos, mis hermanos, Marcos capítulo 8, versículo 27 dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, y por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos amados, aquí vemos lo que los estudiosos, los teólogos llaman el punto de inflexión, es decir, las personas que estudian teológicamente la Biblia, los evangelios, han encontrado que en todos los evangelios, en los 4 evangelios, pues tiene una estructura aproximadamente similar, y vemos que al principio Jesús es como en la obra de Jesús, él escoge a sus discípulos, pues hace milagros y los encuentros que tiene con personas, y luego hay un punto que se le llama el punto de inflexión, que es cuando Jesús se empieza a revelar como el Cristo y Jesús empieza a hablar de su padecimiento y de su muerte, y a partir de ahí todo cambia, porque a partir de ahí pues ya los eventos y los acontecimientos empiezan a desencadenarse para ir guiando, es decir, para irse dirigiendo hacia lo que es el relato de la última semana, es decir, lo que llamamos nosotros la Semana Santa, que es la semana desde la entrada gloriosa de Jesús a Jerusalén hasta su muerte en la cruz. Entonces vemos que aquí, justo en este pasaje, aquí en este capítulo es donde está ese punto de inflexión. Anteriormente habíamos visto el ministerio de Jesús haciendo sanidades, haciendo milagros, los discípulos viendo su gloria, viendo su poder, las cosas que Jesús hacía. Pero ahora Jesús entonces les hace esta pregunta, que es la que va a darle el giro a los acontecimientos. Le pregunta a ellos: ¿quién dice la gente que es Él? Y vemos aquí que había todo tipo de pensamiento en la multitud. Las personas estaban confundidas acerca de la identidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no solía decir abiertamente que Él era el Hijo de Dios. Y esto puede tener varias causas. Una, para evitar persecución antes de tiempo, porque una de las cosas por las cuales los judíos lo persiguieron y uno de los motivos o excusas por las cuales lo crucificaron es precisamente por él decir
que él era el Hijo de Dios y por hacerse a sí mismo semejante a Dios. Entonces él no decía abiertamente tampoco que era el Mesías, sino que lo demostraba a través de milagros, lo demostraba a través de las palabras, y entonces, pero como no lo decía ni buscaba gloria para sí mismo, pues entonces las personas estaban un poco confundidas. ¿Quién será? ¿Será o no será? Entonces dice que algunos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado, porque sabemos que a Juan el Bautista pues lo decapitaron, pero algunos decían que era Juan que había resucitado. Otros decían que era el Elías profetizado en las escrituras que habría de venir, pero sabemos que él no era el Elías que habría de venir era Juan el Bautista, y eso lo dijo el mismo Jesús. Y otros dicen que algunos de los profetas, es decir, que las personas estaban confundidas acerca de la identidad de Jesús. Sin embargo, él quería saber qué era lo que pensaban sus discípulos y cuán preparados estaban ellos para entonces entrar en la parte más difícil del ministerio de Jesús, que era la parte de entregar su vida por la humanidad. Y vemos que Pedro responde. Pedro tenía revelación y le dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y aunque en este pasaje de Marcos no lo dice, en otros pasajes, como por ejemplo en el de Mateo, creo que sí lo dice, que Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Pedro, esta revelación de que Jesús era el Mesías prometido por las Escrituras, el Cristo, el que habría de venir, esta revelación solamente Pedro la pudo tener porque Dios se la había dado. Así que vemos que Pedro, por la cercanía que tenía con Jesús y por la intimidad que tenía, recibía revelación. Y eso nos enseña un primer principio, que cuando tú y yo pasamos tiempo con el Señor, cuando tú y yo estamos cerca de Jesús, se nos van a ser revelados los misterios de Dios y cosas que las personas tal vez no entienden o se preguntan acerca de la Biblia, acerca de Dios. Nosotros la vamos a entender. ¿Por qué? Porque el Señor nos bendice y nos premia con la revelación, con ese conocimiento de lo alto, que la única manera que tenemos para saberlo es que Él nos los haya revelado. Pero dice que entonces, a partir de ese momento que ya Jesús se revela delante de sus discípulos como el Cristo, también entonces Jesús les empieza a hablar y a enseñar de que era necesario que Él padeciese y muriese. Y esto para ellos era un misterio, que ellos nunca habían comprendido eso. Y que aunque en la Escritura, en el Antiguo Testamento, sí está eso escrito, pues la mayoría de los judíos, esto para ellos era como que tenían un velo, no podían entender esta parte. Ellos lo que entendían era el Mesías que viene a reinar, el Mesías que viene en gloria a poner orden, a establecer su reino. Era lo que ellos estaban esperando. ¿Y qué pasa? ¿Por qué muchos no creían que Jesús era el Mesías? Porque no veían a Jesús con intenciones políticas, no veían a Jesús con intenciones económicas. Es decir, Jesús no estaba buscando imponer ningún reino ni sacar a las personas que estaban gobernando en aquella época, que estaba el territorio de Israel bajo el imperio de Roma, y Jesús en ningún momento mostró inclinaciones políticas ni la voluntad de querer reinar y gobernar en ese momento. De hecho, cuando Él multiplicó los panes y los peces, las personas lo querían poner como rey y Él tuvo que huir de esa situación porque no era el tiempo para eso. Entonces, por eso las personas también estaban confundidas, porque Jesús no encajaba con el prototipo de Mesías que ellos estaban esperando, pero ni aún los discípulos tampoco lo entendían. Ellos no entendían que Jesús tenía que morir. Para ellos Jesús pues estaba haciendo milagros y todo, pero en algún punto tenía que pasar. El punto de inflexión era que Jesús tomara el poder y comenzara a reinar. Eso era lo que ellos entendían que debía ser el Mesías. Sin embargo, Jesús les empieza a enseñar que todo lo contrario, que Él tenía que morir. Dice que tenía que ser desechado, tenía que padecer mucho. Y este título del Hijo del Hombre es un título que ellos entendían como la divinidad de Jesús. Lo entendían como que es uno de los títulos del Mesías. Y
dice que tenía que ser desechado por los hombres, tenía que padecer, desechado por los principales y sacerdotes, tenía que ser muerto, y también les enseñó que tenía que resucitar. Pero ellos no podían entender esa enseñanza. Era tan grande el cúmulo que tenían de toda la tradición y todo lo que se les había enseñado desde pequeños acerca del Mesías. Era tan grande su prejuicio acerca de cómo tenía que ser el Mesías y qué es lo que tendría que hacer, que ellos no podían asimilar esta enseñanza. No podían entender que el Mesías tuviera ni que padecer, ni que ser desechado, mucho menos morir, y ni hablar de la resurrección, porque para ellos la resurrección era algo que iba a ocurrir en los días postreros. Ellos no podían entender nada de eso, y aunque Jesús se los explicó, ellos no lo entendían. Ni aun Pedro que había tenido la revelación de entender que Jesús era el Cristo, pudo entender esta enseñanza. Y ahí vemos que hay cosas que solamente la persona la puede entender cuando tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Jesús muchas veces le decía a sus discípulos: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podré sobrellevar. ¿Por qué? Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Y por eso también Jesús, cuando resucitó, Él les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo que no fueran a ningún lugar sino al aposento, y que esperaran la promesa del Padre. Porque esto que para ti y para mí es ahora fácil de entender, porque además ya ocurrió históricamente la muerte y la resurrección de Jesús, en aquel tiempo para ellos era completamente imposible. Por mucho que Jesús se esforzara explicándole, ellos no lo podían entender. Y aquí vemos que el reino de Dios no se puede entender con simple explicación. Es necesaria la intervención del Espíritu Santo, abriendo el entendimiento de la persona y trayendo revelación para que las personas puedan creer las cosas del reino de Dios. Por eso es que muchas personas dicen que el milagro más grande que hay es la conversión, porque es un milagro que una persona realmente entienda y reciba el reino de Dios. Y entonces, como Pedro no entendía para nada que Jesús estuviera hablando de sufrimiento, de muerte, de rechazo, pues entonces él dice que lo llamó aparte y lo comenzó a reconvenir. Es decir, que Pedro, en su arrogancia, pensó que él tenía más conocimiento que Jesús, y como anteriormente se había demostrado que él tenía revelación, que ni carne ni sangre le había revelado, sino del Padre, que Jesús era el Cristo, pues él ya se sintió, se le infló un poco el orgullo, parece, y se sintió con autoridad para incluso reconvenir a Jesús y decirle que no, que esto no podía ser así, que de ninguna manera, que no, ¿cómo va a ser así que Jesús tuviera que sufrir? Y entonces Jesús tuvo que decirle esto tan fuerte que lo pasó, como decir, de la gloria a la humillación, porque después de Jesús haberle dicho: no te lo reveló carne ni sangre, pues ahora le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y lo regañó, lo llamó Satanás, y pasó tremenda pena Pedro, porque con sus buenas intenciones y creyendo que tenía la revelación, intentó reconvenir a Jesús y se llevó más bien un regaño y una reprensión. Y hace poco una persona me preguntó por los comentarios del canal si Pedro estaría endemoniado. Es decir, ¿por qué Jesús lo reprendió y le dijo a Satanás? Y me preguntó si era posible que un cristiano estuviera endemoniado, porque le hizo parecer al leer esto de que Pedro estaba endemoniado. Y aprovecho la explicación que le di para explicarlo aquí también hoy para todos. Y esto no significa que Pedro estuviera endemoniado. El hecho de que Jesús le llamara a Satanás no significa que Pedro estuviera endemoniado. Si Pedro llega a estar endemoniado, Jesús lo iba a liberar, como hizo Jesús con todas las personas endemoniadas que le trajeron. Entonces, ¿qué es lo que quiso decirle Jesús? Que estaba siendo influenciado por el enemigo. Y ese es uno de los problemas con el orgullo. A veces, cuando tú y yo más usados somos por Dios y cuando más gloria y revelación hay, justo después cometemos uno de los peores errores, porque precisamente cuando a nosotros se nos infla el ego, pues entonces se nos nubla la visión espiritual.
Y pues a Pedro se le infló, parece que un poco el ego de haber sido el único que tuviera la revelación de que Jesús era el Cristo, y entonces justo después se dejó usar por el enemigo, porque el enemigo, cuando entendió que el plan de Jesús era morir en la cruz, pues entonces quería obstaculizarlo para que Jesús no lo hiciera, para que Jesús no quisiera morir en la cruz, porque ya entonces el enemigo fue que entendió cuál era el plan y sabía que esa iba a ser su derrota. Por lo tanto, ya en ese punto, el enemigo entonces empezó a tratar de que Jesús no fuera a la cruz. Y Jesús lo llamó Satanás para que él entendiera que cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas terrenales, ponemos la mirada en el autocuidado de nuestra vida terrenal por encima de los propósitos celestiales, pues estamos siendo influenciados por el enemigo. Dios siempre nos va a guiar a nosotros a poner la mirada en las cosas de arriba, a priorizar los propósitos de Dios y los propósitos celestiales por encima de la comodidad y que podamos tener en esta tierra. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a eso, porque muchas veces el enemigo va a usar a personas a nuestro alrededor con buenas intenciones, con buenos consejos, para venir a persuadirnos de no hacer la obra del Señor, para venir a persuadirnos de seguir el camino que siguen todas las personas y tener las prioridades y los intereses de todas las personas. Y tenemos que reconocer en esas buenas intenciones de personas cercanas que nos quieren y nos aman, que muchas veces puede estar la voz de Satanás. Y no es para que nosotros le digamos Satanás a nadie, sino para que podamos discernir. Hay que saber discernir. Jesús supo discernir cuando Pedro habló de parte de Dios y supo discernir cuando Pedro habló de parte de Satanás. Y le habló así fuerte para que Pedro aprendiera de que tenía que tener cuidado, porque si no estaba bien enfocado en las prioridades de Dios, pues podía ser usado por el enemigo. Y esto nos enseña, mis hermanos, que cualquier persona puede ser usada por el enemigo, cualquiera, incluso una persona que está sirviendo a Dios, incluso una persona después de haber predicado, incluso tú y yo podemos ser usados por el enemigo. Yo misma tengo que cuidarme, porque yo, después de terminar aquí de enseñar, puedo tener una conversación tal vez con mi esposo y puedo decirle algo incorrecto. Y el enemigo me puede usar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, discernir nuestras palabras, discernir nuestros pensamientos. Por eso el Señor dice que hablemos poco, porque el que mucho habla, mucho peca. Y estar atentos, porque el enemigo va a querer usar nuestras buenas intenciones para hacer tropezar a otra persona. Eso puede ser. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y ahí nos queda claro, mis hermanos, que de ninguna manera Pedro no estaba endemoniado ni nada de eso. Yo le explicaba a la hermana, que ella me preguntaba, ¿y puede un cristiano estar endemoniado? Y yo le explicaba, hermana, una persona que viene a Cristo y la persona recibe liberación y es libre y se mantiene en Cristo, los demonios no le pueden volver a entrar. Para que le vuelvan a entrar, se tiene que apartar del Señor y tiene que empezar a vivir en pecado. Es la única manera que los demonios puedan volver a entrar. Pero una persona que está libre en Cristo, que está sanado y liberado por Cristo y se mantiene creyendo en Él, los demonios no pueden entrar. Ahora, ¿por qué vemos que hay personas cristianas que están endemoniados? Porque pues, hay personas que llevan años en la iglesia, incluso con cargos, y de pronto viene pues un evangelista, una persona usada por Dios, y resulta ser que se le manifiesta un demonio a un hermano que lleva tiempo en la iglesia, y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se endemonió? Pueden haber dos causas. Una es que el hermano esté practicando pecados ocultos, que en ese caso le abra una puerta al enemigo, y la otra causa puede ser que la persona nunca fue libre. Es decir, cuando uno viene a Cristo desde el mundo, en el mundo uno hizo cosas, uno tuvo prácticas, viene de un trasfondo familiar, a veces con ascendencias generacionales fuertes, espirituales, y muchas veces venimos a Cristo contaminados por el enemigo y venimos a Cristo con espíritus malos, y nosotros necesitamos ser libres, necesitamos ser liberados por Cristo. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el caso de María Magdalena.
que dice la Biblia que Jesús le sacó 7 demonios cuando se convirtió al Señor. Entonces, nosotros necesitamos liberación cuando venimos a Cristo, necesitamos sanidad y necesitamos como parte del discipulado que se nos ministre. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas iglesias no le ministran liberación a las personas, no le preguntan cuál es su trasfondo espiritual, no le hacen renunciar a pactos que hayan tenido, no le hacen pedir perdón a Dios y perdonar a familiares que le hayan dañado. Y la persona viene a Cristo, le dan un curso, se bautiza, comienza a servir en la iglesia y nunca pasa por un proceso de sanidad interior ni pasa por un proceso de liberación, y entonces la persona se queda con ataduras y con problemas espirituales. Y entonces Dios le quiere liberar, pero nadie se dispone a hacerlo. Y entonces un día sucede que la persona va a un culto o viene un evangelista y entonces Dios aprovecha el momento para hacer libre a esa persona, porque Dios no quiere que ninguno de sus discípulos estemos atados ni endemoniados ni nada. Y por eso es que podemos ver que a un cristiano se le pueda manifestar un demonio, pero una vez que la persona sea libre, si se mantiene creyendo en el Señor, ya no puede volver a entrar el demonio, a menos que, vuelvo y repito, que la persona empiece a practicar y a vivir en el pecado. Si aparte, en ese caso entonces sí aplica ese versículo que bien, el demonio que salió viene acompañado de 7 demonios peores y que el estado postrero de la persona viene a ser peor que el primero. Pero para que eso suceda, la persona tiene que abrirle las puertas al enemigo en su vida, tiene que alejarse del Señor y practicar el pecado. Pero un cristiano que esté sirviéndole al Señor, que haya sido libre de toda opresión espiritual y se mantiene en Cristo, el enemigo no le puede tocar. Amén. Entonces espero que esto quede claro para todos los que tengan esta duda. Y espero también que este pasaje haya sido de gran bendición y edificación para tu vida. Así que sepamos eso, sepamos que el Señor, que no lo sabemos todo, que aunque Dios nos use, no podemos dejar que el orgullo se nos hinche, porque también el enemigo nos puede usar si no andamos bien apercibidos de sus planes y de sus maquinaciones. Que tengamos la mirada puesta en las cosas de arriba y que confiemos en el Señor, que el Señor sabe más que nosotros y que sus planes siempre son diferentes y superiores a los nuestros. Espero que esta palabra haya sido de bendición, de edificación para tu vida, y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para continuar estudiando la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Chao.